Rosa Isela viene, sí. Vente aquí, sí, en lo que llega Rosy. Muchas gracias, muy buenos días. Hoy está con nosotros Juan Ramón de la Fuente, está en camino la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, está también el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto, y Iván Escalante, con el informe de todos los lunes de Profeco. Vamos a iniciar con Iván. Después le voy a pedir al canciller que tome la palabra. Él va a hablar sobre dos temas. Uno, el mensaje a todos los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos para que conozcan todos los servicios consulares, los teléfonos en caso de cualquier tema, que estemos tranquilos todos y todas, pero es importante que esté la información. Y también él va a dar la información de la migración, de cómo se ha contenido la migración de sur a norte de nuestro país, con los datos, los números, y un esquema que se llama CBP One, que no sabemos si va a permanecer o no, pero que nosotros queremos que si desaparece se establezca algo similar porque ha tenido resultados y queremos explicarlos a todos y a todas. Y después Rosa Isela nos va a explicar la primera parte de los servicios y todo el apoyo que le daríamos a connacionales en caso de ser repatriados, que sepan que estamos preparados, que estamos listos, aunque obviamente pues hay que esperar el día de hoy lo que vaya a decir el presidente Trump en su toma de protesta. Y como siempre decimos, tenemos la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Trump, que ya una vez él con su toma de posesión, pues se establecerán los canales adecuados para una comunicación. Bueno, entonces primero con Iván, por favor. A ver si localizan a Rosy, no sé dónde está. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Iniciamos con la presentación de quiénes tienen los precios de este lunes. Seguimos colocando taches visibles en defensa de las personas consumidoras de combustibles. Esta semana estuvimos en una estación de servicio de la marca BP en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en Cancún, Quintana Roo, en esta móvil, en el puerto de Acapulco, en esta gasolinería, adelante, en esta G500 en Atizapán de Zaragoza y en Jilotepec, también en esta estación móvil. Y vamos a continuar y vamos a fortalecer el monitoreo que estamos haciendo de los precios de los combustibles todos los días y vamos a seguir colocando estas lonas para que las personas consumidoras estén informadas de quiénes son las estaciones de servicio que se vuelan la barda con los precios. Adelante. Este es el reporte de nuestro monitoreo de la semana. La gasolina regular más barata que encontramos fue en Guadalajara, Jalisco, en esta estación Bristol, 22 pesos con 22 centavos. Y aquí en cada una de las regiones, los precios que no superan los 24 pesos por litro y aquí los indicadores de ganancia. A todas estas estaciones les vamos a dar una palomita. Continuamos con las más caras, también de gasolina regular. Esta estación móvil en Morelia, Michoacán, 26 pesos con 53 centavos por litro. Y aquí los indicadores de ganancia, que es lo que hemos estado marcándoles de cuánto gana cada estación de servicio por litro de gasolina, lo cual se excede por mucho del promedio de lo que la mayoría de las gasolineras están adquiriendo por litro. Entonces, a todas estas gasolineras que están entre 25 arriba de 26 pesos, les vamos a dar un tache. Seguimos con el precio del diésel, el más barato, 24 pesos con 29 centavos, y aquí en cada una de las regiones en donde pueden encontrar el diésel más barato, les vamos a dar una palomita, y el diésel más caro que ubicamos en la estación
Corpo Gas en Cancún, Quintana Roo, 27 pesos con 83 centavos. Los indicadores de ganancia y por región, cuáles son las estaciones que venden el diésel más caro. Les vamos a dar un tache. Continuamos con este es el promedio de precios por marca que hemos encontrado tanto en nuestros monitoreos como en la información que las propias estaciones de servicio le da a la CRE. Entonces, destacan, por ejemplo, que el promedio de la gasolina regular de las marcas Orsan, Hidrocina, G500, BP, Repsol están entre 24.34, 24.30, 23.84 y así nos vamos con las demás marcas y las más caras promedio son estas marcas Redco, Chevron, Arco, que venden la gasolina en 26 pesos, 25.94, 25.53. Recordar que este es el promedio y esto que estamos acá destacando es el indicador de ganancia de cada una de las marcas, insistimos en promedio, pero también esta información es muy útil para las personas consumidoras para que sepan qué marcas son las que venden la gasolina más barata y cuáles más caras. Adelante. Ahora este es el seguimiento de la canasta básica, la más barata que encontramos en la bodega Aurrera Emilio Carranza en Saltillo, Coahuila, en 724 pesos con 80 centavos, palomita. Y la más cara en Morelia, Michoacán, en Chedraui Altozano, 999 pesos con 80 centavos. Le vamos a dar un tache. Continuamos. 3 ciudades, Veracruz, Villahermosa, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, más barata, más cara. Chedraui Centro, 765 pesos con 20 centavos en Veracruz, palomita. Soriana Hiper Floresta, 867 pesos con 60 centavos, también palomita porque está por debajo de los 910 pesos. En Villahermosa, Soriana Super 441 está vendiendo la canasta básica en 845 pesos con 30 centavos, palomita. Y Chedraui Mina, la más cara, 935 pesos con 80 centavos, tache. En la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez, Soriana Hiper Mixcoac, 825 pesos con 60 centavos, palomita. Y Walmart Tlalpan, 910 pesos y se pasa por 65 centavos, por lo tanto, le vamos a poner su tache. Continuamos. Precio de la tortilla, kilogramo continúa 23.37 el precio promedio en tortilla de tortillería. Aquí presentamos las 3 más baratas que encontramos en nuestro monitoreo y las 3 más caras. Las más caras en Veracruz, en la colonia Centro, Querétaro, la colonia Lomas de Casablanca, Tuxtla Gutiérrez, colonia Las Palmas, entre 16 y 17 pesos, palomita. Y aquí las más caras en Monterrey, Tijuana, Campeche. También en el centro, en la colonia Zona Río y en la colonia Santa Ana de estas ciudades presentan precios entre 29 y 30 pesos y les vamos a dar un tache. Continuamos. Hemos estado presentándoles el precio promedio por marca de los artículos de primera necesidad. Ahora vamos con la leche. Leche entera, mismas presentaciones. La única diferencia, por ejemplo, en esta marca es que viene en bolsa, pero todas las demás vienen en caja y es leche entera, 1 litro. Los precios más baratos entre 18.96 y 15 pesos con 15 centavos, de acuerdo con la marca. El promedio está en 29 pesos con 19 centavos. Les vamos a dar una palomita. Y tenemos estas otras marcas que están entre 29.68, 30 pesos, 32 pesos, estas otras marcas que son más caras, incluso con el precio de esta pudieran alcanzar a comprar, perdón, con el precio de esta, 2 de estos presentaciones de leche. Les vamos a dar a estas un tache. Continuamos con el quién es quién en el envío de dinero. Este es un ejercicio que se hace simulando un envío de $350. Cada remesadora, ¿cuánto da por los dólares de los paisanos que envían el dinero? Y hay 2 elementos a considerar: el promedio de comisión y cómo están tomando estas remesadoras el tipo de cambio. Entonces, la que más da por su dinero es Pagafón Smart Pay en envíos de efectivo, 7.345 pesos por $350. Les vamos a dar una palomita. Y la remesadora HUM da 6.948 pesos por los mismos $350. Le vamos a dar un tache. Estos son envíos en efectivo. Continuamos ahora con depósitos a cuenta. La remesadora que más da por estos simulación de $350 es Cloud Transfer Services,
$7,345 pesos con 79 centavos por $350, vamos a darle una palomita, y la misma plataforma Hum, 6,993 con 45 es la que menos dinero da, y le vamos a dar un tache. Es importante, y les recomendamos, en la página de internet de la Profeco hay una calculadora de cuánto estarían enviando, es un simulador, y al momento de darle enter nos da cuánto dinero estaría pagando cada una de las remesadoras que hemos estado monitoreando. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1. Conoce el índice de ganancia y el precio por cada litro de combustible para que no compres donde se vuelen la barda con los precios. 2. Puedes encontrar la canasta básica por menos de 910 pesos. Ubica el supermercado que te ofrezca los productos más baratos. 3. El precio promedio de la tortilla de tortillería sigue en 23 pesos. 4. Un litro de leche entera se consigue desde 15 pesos con 15 centavos. Localiza las marcas y ahorra en tus compras. 5. Compara entre las remesadoras y decide por aquella que te dé más por tus dólares. Recomendamos cobrar tus envíos en alguna de las 1,743 sucursales de Financiera para el Bienestar. Nuestras redes sociales, nuestra página de internet, es todo. Muchísimas gracias. Muy buen día, Presidenta. Con su permiso, señora Presidenta, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me voy a permitir hacer una presentación, como ha dicho la Presidenta, empezando por mostrarles cómo se ha fortalecido la red consular, y para nuestras y nuestros hermanos en los Estados Unidos, que tengan la información veraz, oportuna, y que les quede sin lugar a duda el mensaje que nos ha encargado la Presidenta que mandemos a todas y a todos ustedes, y así lo hemos hecho desde todos nuestros consulados. No están solos y no van a estar solos. Tenemos una red consular, como puede verse aquí, que es la más grande que tenga un país en otro país en todo el mundo. Ningún país tiene 53 consulados en otro país como tiene México en los Estados Unidos. Red consular que en estos últimos meses, desde que inició el gobierno de la Presidenta Sheinbaum, siguiendo sus instrucciones, se ha fortalecido, se ha revisado con cuidado con todas y todos los titulares de los consulados y también con sus equipos, los cónsules de protección, los cónsules de documentación y los servicios consulares en general, que han mostrado, como les ilustraré en unos minutos, un avance muy significativo en la digitalización de trámites, que es algo importantísimo para nuestras paisanas y nuestros paisanos. Señora Presidenta, la digitalización va avanzando. Yo tuve la ocasión la semana pasada en Phoenix de constatar que un par de paisanas que llegaron a las 7:30 de la mañana al consulado a solicitar un acta de nacimiento, tuve el honor de poder entregárselas personalmente 2 horas después, a las 9:30 de la mañana. Es decir, la digitalización va avanzando y está mejorando los servicios y paulatinamente van a ser más los trámites que puedan hacerse por vía digitalización. Hemos logrado configurar un equipo jurídico de 2,610 personas. Estos son entre las asesorías externas que se han contratado, aquellas alianzas que se han hecho con escuelas de derecho, con algunos despachos de abogados, muchos de ellos también de migrantes connacionales que de manera voluntaria, pro bono, se han comprometido y forman parte de los servicios consulares que en este momento se están ofreciendo. Y esto, junto con las 1,700
y pico de plazas que tienen nuestros consulados en otros servicios, aparte de los de protección y de documentación, pues nos da un total de 4,383 personas que para nuestras y nuestros paisanos están a sus órdenes. Están para servirles, para orientarlos, para apoyarlos y cuando se requiera, para protegerlos y defenderlos, independientemente de su estatus migratorio e independientemente del lugar en el que se encuentren en los Estados Unidos. Nuestras 53 circunscripciones cubren en su totalidad el territorio de los Estados Unidos de América. Y entre los mecanismos que tenemos para poder darle mayor celeridad también en un momento determinado a sus necesidades, y me pasa la siguiente, por favor, está ya funcionando esta aplicación Consulap, ya está en la plataforma Android. ¿Y esto qué es lo que les va a permitir en caso de que lo requiera? Bueno, pues en primer lugar, conocer claramente cuáles son sus derechos, los derechos y cómo deben de ejercerlos en una situación apremiante. Por ejemplo, tienen derecho a permanecer callados. Este es un derecho constitucional y los abogados nos han recomendado que lo ejerzan porque muchas veces con las preguntas más bien intimidatorias están provocando respuestas que después puedan ser utilizadas en su contra. Entonces, este tipo de lineamientos que son muy prácticos, si tocan a la puerta de tu casa, pídeles que te muestren, que te pasen por debajo de la puerta una orden judicial. No pueden entrar a un domicilio si no tienen una orden de un juez. En fin, ahí encontrarán toda la información necesaria. También es importante que puedan decirnos quiénes son los contactos a los que habría que contactar en caso de que fuera necesario y dónde queda tu consulado más cercano y tiene un botón de contacto para mandar esta información. Debo decirles que ese botón solamente puede aplicarse desde los Estados Unidos. Pues la aplicación se puede descargar, pero para que el botón funcione tienes que estar en los Estados Unidos, porque es pues para ellos esta aplicación. Ahí están los teléfonos. El CIAM es el centro que tenemos en Tucson, también por indicaciones de la presidenta, les comento que se ha reforzado. El CIAM cuenta con 45 operadoras, pero en caso de que se sature, está ya la conexión para entrar con otro tanto de operadores, de operadoras que están funcionando desde Toluca. Entonces tenemos este call center que está a su disposición y desde luego pues los contactos más cercanos con su consulado, en donde hay también otra serie de alianzas que están ya muy afinadas, las estuvimos revisando todas estas últimas semanas, siguiendo muy puntualmente sus indicaciones, Presidenta, iglesias, escuelas, hospitales, redes sociales, desde luego organizaciones para tejer esta red de apoyos comunitarios y sociales que junto con los apoyos legales nos van a permitir contender con las circunstancias que pudieran presentarse en las próximas semanas. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro modelo humanitario de movilidad humana sigue funcionando a la fecha, al día de hoy, y ha mostrado en los hechos una disminución del 78% de los cruces ilegales. Es decir, y esto es algo que queremos enfatizar, porque creemos que es un modelo, siempre es perfectible, pero es un modelo que funciona, es un modelo que nos ayuda y quisiéramos, desde luego, reforzarlo, pero destacar que tiene algunas virtudes que son realmente buenas. Por ejemplo,
y ahora entro un poco más en detalle, ya lo mencionaba la presidenta, la posibilidad de que se puedan agendar citas frente a autoridades migratorias en línea sin necesidad de llegar primero al territorio de los Estados Unidos. Hacerlo desde el sur de México. Esto fue algo que se logró en un acuerdo que hubo entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, que se ha ido afinando en los últimos meses, que se conoce como CBP-1. Pero lo importante es mostrar, si ven ustedes, en la parte inferior de la gráfica, el número de cruces que hay sin cita y el número de cruces que hay con cita a través de esta aplicación ya es muy parecido. Es decir, es un modelo que queremos nosotros proponer, que con las modificaciones que el caso requiriera, pudiera seguir funcionando. Creo que nos conviene a todos, desde luego empezando por los propios migrantes, porque una vez que tienen ellos una cita, pues esto ya facilita los tiempos y los traslados. La siguiente, por favor. Bueno, algo que se ha comentado mucho en la prensa en los últimos días y que me ha pedido la presidenta que haga un comentario al respecto, es lo que se conoce como MPP. Se ha dicho por los medios, ustedes lo han seguramente leído o escuchado, que esto es algo que se pondrá en marcha muy probablemente a partir del día de hoy. Bueno, ¿qué significa este MPP? Es algo que ya tuvimos en el pasado. Empezaría por decir que ya en el primer periodo del presidente Trump se estableció este mecanismo que por sus siglas en inglés se refiere a protocolos de protección migratoria. Esto es lo que quiere decir MPP. Y no es lo mismo que un tercer país seguro, porque el MPP, como dice en esta lámina, en primer lugar, es una decisión unilateral. El presidente López Obrador no estuvo de acuerdo y si lo vuelven a instrumentar, la indicación que nos ha dado la presidenta, por supuesto, es enfatizar que esta es una decisión unilateral que toman ellos. Sí lo pueden hacer, está en su derecho. Nosotros no necesariamente lo compartimos, de hecho no lo compartimos. Tenemos un enfoque distinto, pero vamos encontrando los mecanismos de ajuste. Desde luego no implica el MPP obligaciones para México como tales. Se pueden llegar a algunos acuerdos sobre cómo vamos a procesar las cosas. De hecho, siguen vigentes hasta ahora. Y lo deseable es que se mantengan, pero son mecanismos que van a requerir, desde luego, pues primero que esperemos a ver si en efecto lo ejecutan como se ha anunciado y después entonces veremos cómo nos ajustamos para operarlo de la mejor forma posible. Concluiría diciendo que nuestros cónsules en todo Estados Unidos, pero de manera especial en los estados fronterizos, están en comunicación continua y esa ha sido la indicación que nos ha dado la presidenta y así se ha transmitido con las autoridades migratorias locales. Hay comunicación diaria entre los responsables de las agencias migratorias, las dos agencias migratorias fundamentales que operan para estos fines en Estados Unidos. Una se conoce como ICE, por sus siglas en inglés, ICE, y otra se conoce como CBP, por sus siglas en inglés. Las dos son agencias migratorias. Bueno, nuestros cónsules están todos los días en contacto con esas autoridades, justamente
para tratar de mantener esta interlocución como parte de la defensa y de la protección de sus intereses. En suma, Presidenta, creo que seguiremos atentos, cumpliendo sus indicaciones, y la prioridad número 1 de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido y seguirá siendo la protección y el cuidado de nuestros paisanos, sobre todo en los Estados Unidos, en todo el mundo, y concluiría diciéndoles, paisanas, paisanos, no están solos, sus consulados están con ustedes, no perdamos la calma, estemos atentos a lo que podamos ir recabando como información verídica y se les estaremos compartiendo en cuanto la tengamos. La Secretaría de Relaciones Exteriores está permanentemente, Presidenta, en contacto con la red consular todos los días desde temprana hora, y hacemos un corte a partir de hoy todas las noches después de las 18 horas para mantenerla informada. Es todo. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días tengan todas y todos. México hará todo lo que sea necesario para defender, atender en México a los connacionales y destinará lo que haga falta para recibir a quienes sean repatriados a fin de lograr su reincorporación a su país natal. Ante la repatriación de mexicanas y mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, el Gobierno de México ha preparado una estrategia efectiva de recepción. México te abraza. Llevamos meses trabajando desde que el presidente Donald Trump anunció que se llevaría a cabo la deportación de mexicanas y mexicanos. Por supuesto que no estamos de acuerdo, pero en caso de que se haga, se les va a recibir con acceso a los programas de bienestar del Gobierno de México, acceso a los servicios de salud para ellos y sus familias, transporte a sus lugares de origen, acceso a comunicaciones telefónicas, y seguiremos generando condiciones de vida y creando un entorno favorable para atender sus necesidades. Ante la repatriación de connacionales que están en Estados Unidos, el Gobierno de México, reitero, está preparado con la estrategia efectiva de recepción México te abraza. Se trata de un plan que fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el que participa todo el gobierno. Ya se cuenta con protocolos para recibir a los repatriados en los puertos fronterizos y aeropuertos, proporcionándoles apoyos para regresar a sus lugares de origen e integrarse a programas sociales y laborales. Se les vinculará con todos los servicios integrales de la administración. Algunos de ellos vienen enseguida, los voy comentando aquí. La siguiente, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para recibir a nuestros paisanos y apoyará a través del Instituto Nacional de Migración con la recepción y también con los documentos necesarios como la carta de repatriación y los traslados. Por ejemplo, también el Registro Nacional de Población expedirá los documentos de identidad de ser necesario y la CURP de nuestros connacionales. En tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social afiliará a las personas repatriadas y a sus familias, así
podrán acceder a los 5 seguros que contempla la Ley del Seguro Social, por enfermedades y maternidad, por riesgos de trabajo, invalidez y vida, por retiro, por cesantía en edad avanzada y vejez, además de todas las prestaciones en guarderías y otras prestaciones sociales. Por supuesto que también la atención a las diferentes especialidades, vacunas y toda la atención médica que se requiere por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. También la Secretaría del Bienestar los incorporará a los distintos programas sociales. Menciono algunos, por favor, la lámina, como la pensión para las personas adultas mayores, la pensión para personas con discapacidad, el programa de apoyo a madres trabajadoras, también el programa Sembrando Vida, la pensión para mujeres Bienestar, también el programa Salud Casa por Casa, muy importante, así como todos los programas de emergencia social que da la Secretaría de Bienestar. Por supuesto, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que proporciona la Secretaría del Trabajo, así como las diferentes becas en universidades Benito Juárez, el programa Beca Universal Rita Cetina, las becas de educación media superior, las becas de educación superior, por supuesto, los apoyos en vivienda social por parte de SEDATU y del Infonavit, también por parte de la Secretaría de Agricultura y todo el sector, las cuestiones de producción para el bienestar, los apoyos de fertilizantes gratuitos, el apoyo de Bienpesca y los precios de garantía. También recordar el otro programa de alimentación para el bienestar, así como todos los servicios que proporciona el Banco de Bienestar, entre otros. Entonces, finalmente también en esto relacionado con los apoyos de bienestar y por instrucción de la presidenta, a cada uno de los paisanos que lleguen a nuestro país, se les entregará una tarjeta, la lámina por favor, que se llama la tarjeta Bienestar Paisano, que también tiene 2,000 pesos, dinero del que podrán disponer de forma inmediata para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades de origen. Aquí sí la pueden poner. Y pues estamos trabajando en mucha coordinación con diferentes sectores. Por ejemplo, ya están capacitados los servidores públicos que estarán en la atención, en la implementación de la estrategia. También se establecieron acuerdos con los gobiernos de los estados fronterizos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con todos los gobernadores de los estados. También acuerdos de el tema de los estados que también tienen el mayor número de mexicanos que viven en Estados Unidos, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa y Jalisco. Los gobernadores y gobernadoras, todos, absolutamente todos, manifestaron su total apoyo a las acciones que lleve a cabo el gobierno mexicano en esta estrategia de México te abraza, asegurando una cálida bienvenida a los repatriados.
también con los organismos internacionales, así como con la Comisión de Derechos Humanos. Está acompañando al Gobierno de México en esta estrategia con la finalidad de sumar esfuerzos para la recepción y reintegración de las personas repatriadas. También se ha invitado y se llevan varias reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial a participar en la recepción y vinculación laboral de nuestros connacionales que retornan a México. Se ha hablado de empleos para nuestros paisanos. Estarían por firmarse convenios, pero ya estamos trabajando en ellos. Nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia en las economías de ambos países. Son mujeres y hombres que se esfuerzan todos los días por mejorar las condiciones de vida de sus familias y que dejaron su país con la ilusión de construir un patrimonio para su familia. Y se trata de gente honesta, que se dedica a las labores del campo, que trabaja en la rama de servicios, en el ámbito educativo y que contribuyen a las economías de los dos países. Y ante las dificultades que hoy enfrentan, deben saber, como dijo el canciller, que no están solos. Como ha dicho la presidenta, el Gobierno de México cuenta con un plan integral para hacer frente a las repatriaciones. Estamos preparados, México los está esperando con los brazos abiertos. México no se ha olvidado de ustedes, así como estoy segura que ustedes llevan el corazón, en su corazón a su tierra. Queridos paisanos, su nación está lista para ser una vez más un hogar para todas y todos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias que nos permiten servirles y seguir trabajando para ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, nada más antes de pasar a las preguntas. El día de hoy, como todos sabemos, toma posesión, le llaman en inglés la inauguración del presidente Trump. Ayer dio un discurso y estamos esperando también no solo lo que vaya a decir el día de hoy, sino también las acciones que se vayan a desarrollar. Nuestro objetivo pues es, una vez que ya tome posesión, entrar en contacto con su equipo, que ya ha habido pues alguna comunicación informal dado que todavía no toman posesión, y ya tomando posesión pues entraremos en comunicación y sabemos que va a haber un acuerdo en los distintos temas. Ese es nuestro objetivo, el acuerdo en los distintos temas. De todas maneras, es importante que se conozca que México ha estado trabajando en una estrategia para todos aquellos migrantes que quieran llegar a Estados Unidos. Es una estrategia integral, humanista. Y eso ha permitido que menos migrantes lleguen a la frontera norte. Y al mismo tiempo, esto que mencionaba el canciller, una de las colaboradoras del presidente Trump dijo que iba a desaparecer esta aplicación que se llama CBP-1, CBP-1, que ha ayudado a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita sea esta aplicación u otras aplicaciones, que podamos tener un esquema similar para que desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación. Esto ayuda mucho para evitar la presión fronteriza en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, la frontera México-Estados Unidos, entre otros temas relacionados con la migración. Segundo, las y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos y eso lo sabe la administración Trump.
En caso de que haya deportaciones, que sería una medida unilateral de ellos, además de defenderlos en Estados Unidos con la red consular y de apoyo de abogados y otros esquemas de apoyo, también cuando lleguen a México ya hay un programa integral que tiene que ver con apoyos de bienestar, con ingreso al IMSS, con apoyo para empleo, con transporte para que puedan llegar a sus lugares de origen, un pequeño apoyo inicial que les permita también, si llegan sin recursos, poderlos tener para poder llegar. En fin, un esquema integral que hemos estado trabajando que presentó en este momento con un adelanto la secretaria Rosa Isela. Y el tercer tema, que es importante, es esto que implementó el presidente Trump en su primer periodo, que es esto que le llaman el MPP, que es una decisión unilateral de ellos para que quien quiera tener asilo en los Estados Unidos no entre a Estados Unidos, sino que espere en otro país. Y por eso nuestra insistencia para que se abra esta posibilidad de acceder al asilo, no solo desde la frontera de manera presencial, sino también a distancia, sea en el sur de nuestro país o en otros países. En eso estamos trabajando, entre otros temas, para cuando tengamos esta reunión bilateral entre el equipo del presidente Trump y el equipo del gobierno de México. Y a nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos, y segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso. Esto es lo que queríamos plantearles. Adelante. Sí, muy buenos días, presidenta Demián Duarte de Sonora Power. Bueno, en particular con este programa tan completo que presenta la secretaria Rosa Isela, me surge la inquietud. Seguramente habrá quienes pudieran ser deportados, pero también seguramente yo conozco mucha gente que vive en Estados Unidos y que seguramente tiene ganas de regresarse a su país. Entonces la pregunta es si este programa aplica para ellos. Por supuesto. Y ya informaremos en dónde pueden aplicar ya en estos días a todos estos programas. De acuerdo, muy buena noticia. Sobre el particular, hoy aparece una encuesta en el periódico El Heraldo, donde el 79% de los mexicanos le apoyamos, digo porque yo me incluyo, en la actitud, en la respuesta que usted ha tenido pues, a cada uno de los embates que ha tenido verbales el presidente electo, que pronto en unas horas será presidente en funciones, Donald Trump. El 79% le apoya y el 66% dijo sentirse muy identificado con esto que usted manifestó, de que bueno, habrá que ponerle América Mexicana o Mexamérica, válgame pues, a los territorios que antes fueron México. ¿Qué opina usted sobre este respaldo masivo que tiene de parte de los mexicanos? Pienso que… A ver, pon la encuesta primero. Nosotros no tenemos por qué, lo dice nuestra Constitución en política exterior, que todas las naciones son iguales. Pero en particular México no tiene por qué, lo dije en el Zócalo, agachar la cabeza, sentirnos menos. Si somos un país grandioso, una potencia cultural, y las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, que somos fraternos, solidarios, que tenemos mucho que presumir ante el mundo entero. Entonces la relación con Estados Unidos tiene que ser entre iguales. Somos dos naciones, socios comerciales, en un acuerdo comercial quizá el más completo y que beneficia a las tres naciones, a Canadá, Estados Unidos y a México. Pero somos una nación igual que cualquier otra nación y con un pueblo que además hoy está empoderado, conocedor de su historia, de su fuerza. Entonces nosotros somos representantes del pueblo de México. Mi papel es ser representante de este pueblo grandioso. Entonces nuestra relación con Estados Unidos será de iguales y siempre de defensa
de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y pues ya se encontrará el momento, que esperamos que sea pronto, de diálogo, colaboración en la que nuestros equipos se encuentren para llegar a acuerdos en distintos temas, en temas migratorios, en temas de reconocimiento del trabajo de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, en temas de narcotráfico, en temas de armas que cruzan de Estados Unidos a México, y también temas culturales y, por supuesto, los temas comerciales. Entonces, siempre como iguales. Claro que sí. El contexto es muy interesante porque evidentemente México está en camino de convertirse, usted habla de la potencia cultural, reiteradamente yo reitero este asunto de que yo también veo que nos estamos convirtiendo en una potencia económica. Y usted, bueno, la semana pasada, justo hace una semana, presentó el Plan México, en donde habla, bueno, de estrategias muy certeras, objetivos, algunos muy ambiciosos, pero creo que alcanzables. Estaba revisando, por ejemplo, cómo andamos en términos del tamaño de nuestra economía y estamos realmente pues a unos pasos de rebasar, por ejemplo, a Rusia o a Canadá. Y entrar al top 10. En este contexto, debo decirle que me gustó mucho, ¿no? Primero que nada, el Plan México de manera integral. Obviamente, cuando toca mi zona, pues también toca aquí mi corazón. Y evidentemente, bueno, al ver que estamos muy metidos en el tema de electromovilidad, en el tema también de las baterías de litio, pues evidentemente que nos mueve mucho porque sabemos que tenemos un futuro muy interesante al respecto. Usted apenas el viernes confirmaba que Olinia en buena medida se va a desarrollar y se va a fabricar en Sonora, lo cual es importantísimo para nosotros. Hay un tema que me llamó mucho la atención, no en el Plan México, pero sí un día antes, en los 100 días, usted habló del taller que tiene que ver con semiconductores, la creación de este taller. Y este es un asunto que también usted ha dicho que te toca en mucho a nuestra región, en particular por la vinculación tan fuerte que ya tenemos con Arizona. Tenemos una alianza que le llamamos la megaregión. Con Arizona tenemos una asociación estratégica con la Universidad de Arizona, que ellos han estado a cargo de este proceso tecnológico. Y bueno, es muy importante este asunto de la alta tecnología. El gobernador acaba de llegar, por ejemplo, de una gira por Taiwán, donde estuvo en contacto con la compañía Foxconn, que está buscando instalarse justamente en México y queremos que se instale en Sonora. El punto, Presidenta, es que yo le quiero preguntar sobre el particular, ¿qué tipo de esfuerzos está haciendo su gobierno para lograr amarrar, vincular este proceso que tiene que ver con semiconductores? Sabemos que la industria de alta tecnología es compleja, que se requiere infraestructura especializada. Se habla de que, tengo un diagnóstico por ahí que habla de que se necesitan no centenas, sino decenas de miles de especialistas, sobre todo con nivel de ingeniería, para poder aprovechar esta ventana. Me dicen los expertos que la ventana se abre solamente por un periodo de 3 años, más o menos, y que bueno, tendríamos nosotros que aprovechar montando la infraestructura y teniendo el personal capacitado. En particular, la pregunta es esa: ¿qué está haciendo específicamente para lograrlo? Son varios temas. Uno, evidentemente, este esfuerzo que está haciendo el gobernador para que empresas fabricantes de semiconductores, hay distintos tamaños de semiconductores y distintos diseños. Y Taiwán es uno de los lugares en donde mayor desarrollo y producción de semiconductores hay. China también. Y ahora hay un esfuerzo muy grande para que también se fabrique en Norteamérica. Estados Unidos pues también tiene plantas, pero el mayor desarrollo estuvo en los últimos años en Asia. Entonces Sonora tiene un potencial muy grande precisamente por este vínculo con Arizona, donde fue la decisión en su momento de la producción de semiconductores, que ya va muy avanzada. ¿Qué estamos pensando en México? No solamente la instalación de empresas que Jalisco también tiene empresas de semiconductores muy importantes, no solamente el traer las inversiones a México, sino el desarrollo científico y tecnológico relacionado con los semiconductores. Hay 2 instituciones mexicanas académicas que tienen un desarrollo muy importante. Uno es el CINVESTAB, que tiene particularmente una sede en Jalisco,
que tiene un desarrollo muy amplio, y el otro es el INAOE, que es un centro CEP-CONACYT, que también tiene desarrollo importante, sin limitar el desarrollo que hay en el Tecnológico Nacional de México, en la UNAM, en otras universidades públicas. Lo que queremos ahora es generar la parte del desarrollo, del diseño de los semiconductores, que es muy importante como la parte de la cadena productiva que podría aterrizar en la producción de los semiconductores y tener las patentes relacionadas con este diseño. Ya estamos trabajando justo con Sinvestab y el INAOE, los recibí aquí hace como un mes. Esta semana, creo que mañana volvemos a trabajar con ellos, con Rosaura Ruiz, que está a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y con ellos la idea es instalar esta planta y después pues ya su vínculo con empresas públicas o empresas privadas para que se desarrollen en México cierto tipo de semiconductores y que la producción no solamente sea de fuera, sino que también se desarrolle en nuestro país, sea con empresas nacionales o empresas extranjeras. Claro. De Sonora, de hecho, vinieron dos especialistas en el área. Una de ellas está integrada en el Consejo Asesor Empresarial, que es la señora Rigoli. Sí, también. Y por otra parte estuvo también José Luis Rubio, que es especialista precisamente en este aspecto. Con ambos he estado tomando alguna consulta y me han estado informando sobre el tema. Es un tema muy interesante que tiene evidentemente mucho futuro. Por último, señora presidenta, mire, le quiero plantear un tema que nos preocupa, pero nos ocupa también mucho en Sonora. Usted conoce el proyecto Saguaro Energy que desarrolla la compañía México Pacific Limited, que se va a instalar. Es la mayor inversión privada, sea nacional o extranjera, que hay en estos momentos en el portafolio de inversiones al que usted aludió justamente cuando presentó el Plan México. Hablamos de una inversión de 15,000 millones de dólares, es un mundo, estamos hablando de 300,000 millones de pesos, que plantea un polo de desarrollo por sí mismo, justamente en la región del desierto de Sonora, es en Puerto Libertad. El tema es que, bueno, el presidente López Obrador nos estuvo informando sobre el tema, justo cuando ustedes tuvieron el diálogo empresarial con inversionistas de Estados Unidos, se presentó también aquí en Palacio la presidenta de esta compañía. El asunto que nos preocupa es que parece que en el PRI o en el PAN o en la oposición mediática andan buscando casos de éxito e inversiones muy exitosas, como es el caso, justamente para meter, pues válgame, pues desinformación, grilla, y ahora andan con que este proyecto pues no estaría de acuerdo con las normas que establece pues digamos toda la reglamentación ambiental. Yo lo que le quiero preguntar en este aspecto es, bueno, número uno, ¿qué tipo de garantías están dando ustedes como gobierno a este tipo de inversiones en particular? Y número dos, obviamente, ¿cómo está el tema también de los manifiestos de impacto ambiental y qué se puede esperar al respecto de este importante proyecto? Muchas gracias. Tiene que ser aprobada la manifestación de impacto ambiental antes de que inicie la obra o que inicie la inversión. No sé exactamente en qué punto va, averiguamos con Alicia Bárcenas y por supuesto lo informamos aquí. Por acá, a ver aquí. ¿Tú? Sí. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj de Oaxaca. El día de ayer estuvimos en Michoacán, Presidenta, en este foro de pueblos indígenas y pueblos afromexicanos rumbo al Plan Nacional de Desarrollo. Y la verdad que fue un encanto encontrarse con más de 3,000 personas con diferentes lenguas, 65 grupos indígenas, ver vestimentas, escuchar la poesía de sus voces. Pero bueno, dentro de todo esto se habló de la coincidencia de los grupos indígenas con su política al interior de la República Mexicana y de desarrollo, y de que ahora sean sujetos de derecho los pueblos indígenas. Pero resaltarle y preguntarle una situación: los pueblos afros también se manifestaron, Presidenta, en este foro y pidieron de parte del Estado mexicano una disculpa pública por todos los agravios que han sufrido a través de la historia. Usted, que representa al Estado mexicano, ¿estaría usted dispuesta a tener una disculpa pública a los pueblos afromexicanos? Primera pregunta, Presidenta. Los planes de justicia tienen como principio esa disculpa pública.
lo hizo el presidente López Obrador con el pueblo yaqui, y los planes de justicia tienen ese objetivo, porque es de alguna manera reconocer los agravios, la represión, el esclavismo, esta política discriminatoria que se siguió particularmente en el Porfiriato. Entonces, en todos los casos, cuando hay plan de justicia, porque no es solo la disculpa, que por supuesto estamos dispuestos a darla, si nosotros lo estamos pidiendo hacia España, pues evidentemente que nosotros otorgamos ese beneficio a los pueblos indígenas y a México en general y a los afromexicanos. Pero tiene que ir acompañado de un plan de justicia. Entonces, por eso este programa de planes de justicia, esta estrategia es fundamental. La vamos a seguir ahí donde ya se implementó y seguimos trabajando para todos los pueblos de México un plan de justicia que permita resarcir, promover, reconocer la riqueza cultural de México. Mi segunda pregunta, Presidenta. Usted dijo en su evaluación de los 100 días que antes de que terminara el mes de enero estaría usted inaugurando la autopista Mitla-Tehuantepec. Vamos el próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Sí, ya está lista. Preguntarle, Presidenta, si además de esta inauguración de esta carretera estará usted iniciando, por ejemplo, la de Tustepec que se ha anunciado, la de la costa o algunas otras carreteras. Voy a recorrer. Ahora estuve en la montaña, fue una gira de verdad hermosa. Estuvimos primero en Acapulco anunciando este esquema en donde Fonatur destina recursos para el mejoramiento de Acapulco y un esquema de planeación del puerto, además de una inversión importante que vamos a hacer. De ahí fuimos por la costa hacia Copala, hicimos un programa de entrega de fertilizantes, que es importante porque nos apuramos ahora y estamos entregando los fertilizantes a tiempo para la cosecha de este año, o para la siembra y cosecha de este año, perdón. Y de ahí nos subimos por la carretera hacia Tlapa, Guerrero. Son alrededor de 3 horas de camino, e hicimos como casi 8 horas de camino, 7 horas de camino, porque nos pararon como 30 veces en cada lugar, en algunos casos solicitando caminos, peticiones, pero en muchos casos como agradecimiento, como fiesta, como recibimiento, algo que tiene el pueblo de México, que es algo hermosísimo. Y ahí vamos a hacer algunos caminos, vamos a continuar con los caminos artesanales y otros caminos que está pidiendo desde hace tiempo. En Tlapa pues visitamos el centro del Teletón, que ha ayudado muchísimo, y de ahí pues nos fuimos hacia la Mixteca Poblana. Llegamos a Izúcar de Matamoros y luego regresamos a tener un evento para la entrega de tarjetas de mujeres, la pensión Mujeres Bienestar. La Mixteca sigue teniendo muchísimas necesidades, es la Mixteca poblana, guerrerense y oaxaqueña. Entonces, mi objetivo este fin de semana que viene es ir a inaugurar la carretera, pero bajar hacia Pinotepa, desde Guajuapan de León, para visitar justo esos caminos que son de los caminos más afectados pues porque no se les ha dado mantenimiento. Muchos de ellos son estatales, no federales. Pero antes de iniciar una nueva carretera queremos pues arreglar esos caminos, que es una necesidad muy grande para todos los pueblos de la Mixteca. Entonces vamos ahí para entregar los programas de bienestar, particularmente el de mujeres, a seguir entregando fertilizante y además pues a hablar con la gente para el tema de los caminos y también el plan de justicia de los pueblos de la Mixteca oaxaqueña. Gracias, Presidenta. Ojalá su gira contemple Tlaxiaco, el corazón de la Mixteca oaxaqueña. Pues Tlaxiaco, hay 2 vías, ¿no? Por Tlaxiaco o por… Guajuapan. sí.
Bueno, de Huajuapan hay 2 caminos para ir a Pinotepa, entonces estamos decidiendo por cuál. Presidenta, ya por último preguntarle, dentro del Plan Nacional Hídrico que usted ha presentado, hay una situación, las plantas tratadoras de aguas residuales para recuperar los ríos, sabemos que el Lerma, el Atoyac lo tiene usted en prioridad, pero hay arroyos pequeños, ríos pequeños en muchos municipios que están contaminados. ¿Contempla usted en este Plan Hídrico 2025 plantas tratadoras para municipios? Los municipios no les alcanza el presupuesto, particularmente en Oaxaca, pero creo que es a nivel nacional, para tener plantas tratadoras, algún esquema, programa para recuperar estas aguas contaminadas que principalmente contaminan ríos. Vamos a iniciar por estos 3 ríos y sus afluentes. Son los 3 ríos más contaminados del país. Y por otro lado, el programa integral que lleva la Comisión Nacional del Agua tiene los planes maestros municipales, con el objetivo de que haya recursos del municipio, del estado y de la federación para poder atender un plan, no solamente una acción, sino un plan para la mejora del acceso a agua potable y el saneamiento. Entonces depende mucho de las y los presidentes municipales, con el recurso que tengamos, si entramos al saneamiento de los ríos o también al acceso de agua potable. De todas maneras es un plan que va a permanecer durante todo el sexenio. A ver, acá creo que estabas desde el otro día, ¿no? Aquí en medio, que no has preguntado. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Daniel Moser, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, director de Helios Comunicación y colaborador de Agencias de Información y Opinión, Periodismo Internacional Alternativo de Argentina, Portal Alba de Venezuela y Rebelión de España. En primer lugar, quería comentarle que el Centro de Estudios estuvo trabajando durante todo un año, terminamos en octubre de este año, un estudio sobre los primeros 6 años del proceso de Cuarta Transformación y nos concentramos en los desafíos pendientes y en propuestas concretas para cada uno de ellos. Me gustaría, si usted me lo permite, entregarle el documento y un libro que le quiero obsequiar, que creo que va a ser mucho de su interés. Y este es el libro que habla de las mujeres que cuando vienes luchamos a la vida. Para que todos te escuchen. Okay. Le comentaba que el libro es Calibán y la bruja. Se trata de una investigación muy documentada sobre el papel y el liderazgo de las mujeres en el periodo precapitalista entre el feudalismo y el capitalismo. Ellas defendían el interés y el territorio y las propiedades comunales contra la privatización que estaba empezando a hacerse ya en esa época. Las estigmatizaron como brujas, pero no quiero contar más, espero que lo pueda leer. En la actualidad hay un tema central, entre otros, en el ámbito global, que es la disputa económica entre Estados Unidos y China. Esta disputa se da en el marco de un fenómeno más importante aún, que es un cambio de época, un proceso para lograr en algún momento un nuevo orden mundial. Esto lleva años y va a llevar muchos años más. En ese proceso se enfrentan Estados Unidos, como intentando mantener su hegemonía unipolar, y lo que se conoce como los BRICS, que plantean el multilateralismo. Quisiera dar unos datos para plantearle la primera pregunta. China ahorra el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. China invierte el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. La formación bruta de capital fijo de la economía de Estados Unidos es del 20% del PIB y la de China es del 45% del PIB. China tiene un superávit comercial del orden de 700.000 millones de dólares al año. Estados Unidos un déficit comercial mayor a $1 trillón al año. La deuda de Estados Unidos es del 130% del PIB, la de China del 75%. En 1945, a término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportaba más del 50% del Producto Interno Bruto global. En 2024 es solo del 22%. De los depósitos de bancos centrales del mundo, en 1999,
En dólares era de 71%, hoy es de casi 60%. El golpe mayor al proceso de pérdida de hegemonía de Estados Unidos como potencia no será seguramente un enfrentamiento militar, sino en términos económicos y financieros. En 2024, en su 16ª reunión de BRICS, se le dio la bienvenida a 13 países y se anunció que 30 naciones más manifestaron interés en sumarse a los BRICS. En 1992, la participación del PIB mundial del G7 fue del 45%, las naciones del hoy BRICS solo del 16%. En 2024, el G7 tiene el 30% y los BRICS el 35%. Ya termino. Entre 2000 y 2023, los países del hoy BRICS crecieron su participación en las exportaciones mundiales del 10 al 23%. El G7 cayó del 45 al 29%. Finalmente, en términos del crecimiento económico, el FMI previó para 2024, ya están las cuentas, que los países del BRICS crecerán a una tasa promedio del 3.6 y el G7 del 1%. La pregunta, Presidenta, es, en atención a estas condiciones en que se está desenvolviendo este pleito a escala global, hay países que se alinean o con Estados Unidos y hay países que se alinean con los BRICS y hay otros países que optan, hacen el esfuerzo, porque no es fácil, de mantenerse al margen y negociar según sus intereses nacionales con quien sea en el momento que sea. La pregunta concreta, Presidenta, es si su gobierno está analizando o analizará crear un grupo multidisciplinario que investigue a fondo las condiciones de este fenómeno que se está dando para saber si México se alinea en un lado o en otro o se mantiene independiente. Gracias. Yo creo que alinear no es precisamente la mejor palabra, ¿no? Porque todos los países, estados, somos soberanos, todas las naciones. El asunto aquí es que nosotros desde hace ya muchos años y en particular desde hace… ¿Cuándo se firmó el TEMEC? En 2000. En el 2020, con el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. México es socio comercial de Estados Unidos. De hecho, parte de lo que hemos estado planteando es que solo con este tratado comercial y con esta alianza se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede solo, necesita necesariamente de Canadá y de México. Incluso nosotros hemos estado planteando desde el presidente López Obrador que esto debería de ampliarse a toda América y tener realmente un bloque económico en nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con el Plan México? Fíjate, nada más por los datos. México prácticamente duplicó sus exportaciones a Estados Unidos del 2018 al 2024, gracias al tratado. Entonces, es fundamental para nuestros países fortalecer este esquema con soberanía. Por eso digo que alinear no creo que sea la mejor palabra. La soberanía, nosotros somos un país libre, independiente, soberano y somos socios comerciales de Estados Unidos y eso le ha ayudado a Estados Unidos, le ha ayudado a México y también a Canadá. Eso no implica que no tengamos acuerdos comerciales con otros países. Podemos tener, se está trabajando por ejemplo con Europa en el tratado comercial que ya existía porque necesariamente viene su proceso de renovación. Entonces, no quiere decir que es el único país, pero sí creemos que ha sido benéfico para nuestro país. Repito, con nuestra soberanía y nuestra independencia. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Que recuperemos también en México la producción de muchos bienes que durante todo el periodo neoliberal se perdieron. Entonces, que si bien tenemos un acuerdo comercial, también tenemos un Plan México para que se recupere en México la producción de
cadenas productivas que permitan pues también tener mayor inversión, mejores empleos, mejor remuneración para el pueblo de México a partir de un esquema de planeación territorial de nuestro país, basado en dónde están los recursos naturales. Entonces, es la relación con Estados Unidos y Canadá, sin cerrarnos a otros lugares del mundo, pero al mismo tiempo fortaleciendo la producción de nuestro país. Gracias. La segunda pregunta tiene que ver precisamente con el Tratado de Libre Comercio. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, inició en 1994 con Carlos Salinas de Gortari, cuando obviamente con intenciones diferentes a las que se han planteado tanto el gobierno de López Obrador como el suyo. Este tratado, a la hora de negociarse mediante el TEMEC, la participación del entonces candidato o presidente electo López Obrador, determinó que hubiera modificaciones. Por cierto, déjeme presumir que fue un compañero del Centro de Estudios quien alertó al presidente a través de Manuel Bartel del capítulo energético, donde había un capítulo extensísimo que daba muchas concesiones a Estados Unidos y simplemente se evitó poniendo la frase de que México era soberano en esa materia. Tengo aquí datos del Banco de México que me llamaron la atención porque dice que la balanza comercial de diciembre de 1994, de enero de 1994 a diciembre de 2024, México tiene un déficit de 172.602 millones de dólares. Esto como antecedente. La pregunta concreta que le quiero hacer es si bien puede haber puntos beneficiosos de este acuerdo que viene desde 1994 respecto de los intereses de México y de su pueblo, ¿su gobierno analizará en profundidad o ya analizó los posibles inconvenientes que tiene el tratado respecto de los intereses de México? Es distinto el tratado que se firmó en el 2020 del de 1994. El tratado del 94, además de estar vinculado a todas las orientaciones de los organismos financieros internacionales para que México tuviera un modelo de desarrollo neoliberal, tenía un elemento central que era utilizar a México con una ventaja competitiva, la mano de obra barata. Y eso le hizo mucho daño al país, porque fue el periodo en donde el salario mínimo no creció. ¿Cómo puede un gobierno asumir que tu ventaja competitiva son los salarios de hambre de tu pueblo? Eso cambió en el 2020. Que a partir del 2018 comenzó a incrementarse el salario mínimo y con ello el salario medio del país y con ello la disminución de la pobreza, además de los programas de bienestar y de otras acciones que se han desarrollado, y con ello también la disminución de las desigualdades o la reducción de las desigualdades. Entonces es distinto el marco en el que se firma uno y el otro tratado. En el 2026 viene una revisión, que es una revisión menor, y nosotros creemos que se va a dar esta revisión en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, porque ha sido benéfico el tratado para los tres países. Entonces, la diferencia sustantiva es que cambió el régimen en México también, y que ya no es la integración perdiendo soberanía, que eso era lo que existía antes. Nosotros defendemos a México como país libre, independiente y soberano, con dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias. En una próxima conferencia, ¿será posible ofrecer información puntual, específica, sobre el contenido nacional de las exportaciones mexicanas?
porque también hay mucho de Maquila o de las grandes corporaciones que se afincaron en México, y creo que sería un dato interesante que al menos yo no tengo. Sí, es distinto también porque se apostó por la maquila en la época del primer tratado. La maquila entendida como, de nuevo, se importa todo de Estados Unidos, se maquila en México porque hay mano de obra barata y se exporta. Ese era el objetivo de entonces. Ahora no. La inversión extranjera directa tiene cadenas productivas en nuestro país. Una de las mayores inversiones en México ha sido la industria automotriz de empresas de Estados Unidos, que tienen cadenas productivas en México, es decir, hay acero que se produce en México, hay vidrio que se produce en México, hay componentes de autopartes que se producen en México por empresas nacionales. Lo que queremos nosotros pues es aumentar esa cadena productiva de producción nacional, incluso desde las pequeñas y medianas empresas para la fabricación final de distintos bienes. Que podamos seguir formando desde científicos hasta humanistas y artistas. Eso es lo que hace todavía una potencia mayor de nuestro país. Pero es distinto el modelo neoliberal a el humanismo mexicano y cómo bajo este nuevo régimen y modelo se aprovecha la relación con Estados Unidos y Canadá por la integración económica que existe, pero con una visión completamente distinta. Ponemos por encima de todo el bienestar del pueblo de México. Gracias. La última pregunta. Sebastián Lerdo de Tejada, a finales del siglo XIX, señalaba, o al menos se le atribuye a él, que la prensa se regula con la prensa. El expresidente López Obrador lo usaba a menudo como una referencia cuando trataba el tema. La cuestión es que en esa época, pues que la prensa se regule con la prensa es que un periódico liberal enfrente a un periódico conservador. Hoy un puñado de empresarios controla el 70% de los medios de comunicación digitales, impresos, radio, televisión. La pregunta es si, considerando que suele confundirse la libertad de expresión con la impunidad para difamar, ¿no sería necesario, importante, oportuno, que el gobierno, con otros sectores, incluso empresariales, sociales, etcétera, generara algún tipo de regulación con base en un código de éticas que impidiera que pasen este tipo de cosas? Que un presentador diga que va a informar y lo que está haciendo es opinar, y que difamen a personas que luego no tienen el espacio para poder responder a esa difamación. Gracias. En este caso es mejor equivocarse con la libertad de expresión, no a la censura, no a la censura. La libertad de expresión es esencia de la democracia. ¿Nosotros a qué vamos? A la revolución de las conciencias. México hoy es un pueblo de los pueblos más politizados del mundo, a pesar de que una buena parte de los medios de comunicación actúan en contra. ¿Cómo fue que sacamos 36 millones de votos con las campañas en contra que tuvimos, en redes sociales y en medios de comunicación y en toda la comentocracia? Difícil encontrar un articulista, claro, hay sus excepciones, que defienda la Cuarta Transformación. Difícil. Y aún así, ganamos casi con 36 millones de votos, con el casi 60% de la votación. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en México es único. Aquí es que los que gobernamos desde el presidente López Obrador y ahora venimos de un movimiento social, no llegamos impuestos por nadie y seguimos luchando desde el lugar donde estamos. Entonces, además ahí están muchos de ustedes que ayudan a abrir el debate, a poner otros puntos de vista sobre la mesa, todos los medios llamados alternativos.
Ya no es lo mismo que antes, donde lo que se decía en la radio o en la televisión entraba como la verdad absoluta. Y también los medios públicos están haciendo su parte, que no son medios gubernamentales, son medios públicos. Y tienen que fortalecerse los medios públicos, que es parte de lo que queremos hacer ahora. Y también hay muchos medios que han aprendido, también, que así como iban, pues lo único que hacían era perder televidentes, se dice, audiencias. Con el caso de Musk y Trump, me vino a la mente aquello que comentó López Obrador respecto de que un paisano le dijo que así como se separó el poder de la Iglesia del poder del Estado, se separara el poder económico del poder político. ¿Valdría la pena considerar separar también el poder mediático del poder político? El poder mediático, bueno, aquí está separado. Vamos con la última. Acá. Gracias, Presidenta. Buenos días, Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarle en un primer tema, este plan de gobierno federal ante un posible éxodo de connacionales a México, ¿qué acciones en materia de seguridad contempla? ¿Se reforzará la seguridad en los estados fronterizos o en los municipios donde hay mayores índices de violencia o inseguridad? Es parte de la estrategia de seguridad, no hay alguna cuestión en especial. Lo que sí, pues, es esta recepción que vamos a darle a cualquier mexicano o mexicana que regrese a su país. En cuestión de extorsiones, en fin, ¿no se tiene preparado ningún plan en específico para evitar? Es lo que estamos haciendo en todo el país. Se está trabajando todos los días para la construcción de la paz y la seguridad en nuestro México. Okay. ¿Quién coordinará este plan, Presidenta? ¿Directamente el Gobierno federal con los estados y municipios? La Secretaría de Gobernación, pero justo en el encuentro nacional municipal que hubo la semana pasada tuvimos oportunidad de platicar con diferentes presidentes municipales justo de algunos municipios fronterizos y algunos ya se preparan para esta llegada de connacionales. Están coordinados con sus gobernadores y gobernadoras. Muy bien. Sobre la tarjeta Bienestar Paisano, ¿de qué ramo del presupuesto federal vienen los recursos para estos apoyos? Es el ramo de... Cuando hay alguna emergencia, alguna situación, siempre hay recursos disponibles. Y a lo mejor parece poco recurso, pero es que les vamos a dar un apoyo integral y además, si no tienen ellos recursos, además de llevarlos a su lugar de origen, si eso es lo que desean, que puedan tener por lo menos algo para el traslado. ¿Será una entrega de una sola ocasión o se va a hacer periódicamente? Sí, por lo pronto sí. Y vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas. Muy bien. En un segundo tema, preguntarle si ya hay fecha para que se realice la transición en el Instituto Nacional de Migración entre Francisco Garduño y Salomón César. Sigue el proceso de transición por obvias razones. Nosotros pues tenemos que mantener pues la estrategia que traemos y se está en este proceso de transición. Están trabajando juntos en este momento. ¿En qué estado se encuentra el instituto, Presidenta, ante este reto migrante? Trabajando, como siempre. Muy bien. Presidenta, en Reporte Índigo se publicó una nota el fin de semana sobre un contrato que otorgó justo el Instituto Nacional de Migración el 1 de enero de este año a la empresa operadora de comedores saludables SADCB por 154.525.862 pesos, con una vigencia hasta el 31 de marzo de este año. El motivo del contrato es para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. Primero, preguntarle si esto es parte de las acciones que está haciendo su administración previo al anuncio que haga el presidente Donald Trump. Pues se prepara el Instituto Nacional de Migración. En caso de requerir albergues, por ejemplo, y eso, esencialmente nos va a ayudar Defensa y Marina. Ya lo tenemos programado. Pero queremos esperar, porque no solamente al discurso, que también se dicen muchas cosas, y después ver exactamente cómo vienen las siguientes semanas. Pero estamos preparados con plan A, plan B, plan C, plan D, plan E.
Presidenta, esta empresa operadora de comedores saludables es la misma que estuvo a cargo el 27 de marzo de 2023 de proveer los alimentos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes que protestaban por recibir justo alimentos en malas condiciones. A partir de esto, preguntarle cómo la asignación de este contrato que se hizo este año a esta empresa en particular pues ayuda con la transformación profunda del organismo que anunció usted recientemente. Pues vamos a revisar y que revise la Secretaría Anticorrupción. No creo que haya problema, pero que revise la Secretaría. Muy bien. Finalmente, Presidenta, saber si ya tiene un censo de cuántos connacionales han sido afectados hasta el momento por los incendios forestales en Los Ángeles, ya sea por desempleo o por alguna otra causa, y si se tiene información de qué tipo de apoyo están recibiendo. ¿Tienes los datos? ¿Quieres comentarlos? Sí, justamente de hoy en la mañana no tenemos el censo completo de los damnificados. Lo que sabemos es que de los fallecidos, 27, no hay ningún connacional identificado hasta ahora. Ayer se atendieron en uno de los centros, de los albergues, 125. Hay en un albergue, en el de Palisades, está permanentemente, que es al que aparentemente llegan más, permanentemente una representación del Consulado de Los Ángeles. Y estamos elaborando el censo de los que perdieron el empleo. Esto nos va a tomar un poco más de tiempo, no lo tienen tampoco allá. Lo que estamos haciendo es en las áreas afectadas, viendo con los que tenían restaurantes, los que tenían empleados en sus propias áreas de residencia, etcétera, y estamos empezando a cruzar la lista para poder tener el censo total de los que perdieron el empleo, que probablemente es donde más daño va a haber para nuestros paisanos. Y hay ya un programa emergente que inició la semana pasada, el día que lo planteó la presidenta, para empezar a darles apoyo, conseguirles trabajo, inclusive temporalmente apoyarlos. Pero todavía el censo final de los que perdieron el empleo no lo tenemos. ¿Quieres comentar algo de la reunión del viernes de los cancilleres? ¿Quiénes se reunieron? Sí, con mucho gusto, Presidenta. Sí, como ustedes saben, el jueves y viernes hubo una reunión aquí en la Ciudad de México para ver, junto con países de Centro y Sudamérica, el tema migratorio. Son los países que conforman lo que se le ha llamado en Sudamérica la Ruta del Norte, o sea, que llegan a México. Fue una reunión, por un lado, el jueves, muy técnica para actualizar cifras, dónde estamos, por dónde vienen los flujos, qué están haciendo cada uno de los países para tratar de contender con el fenómeno. Por cierto, debo decirles muy brevemente que la verdad es que el modelo mexicano humanitario de movilidad, pues es el que están adoptando ellos. Y revisamos el impacto que han tenido los programas de Amexid, de Sembrando Vidas y Jóvenes para el Futuro, y han tenido un impacto muy importante. La instrucción de la presidenta fue transmitirles que vamos a profundizar y ampliar los apoyos de Amexid, y vamos a tratar también de que llegue más recurso para esos programas, porque pues se trata de la cooperación internacional para el desarrollo y es uno de los planteamientos. Y finalmente convenimos en mantener un mecanismo de coordinación permanente para tratar de estar intercambiando información y ver obviamente cómo los va a ir afectando a ellos también en caso de que llegase a haber deportaciones masivas. ¿Quiénes estuvieron presentes? Pues estuvo presente Brasil, estuvo presente, estoy empezando de abajo para arriba, a ver si no se me escapa alguno, Colombia, desde luego, estuvo Panamá, acudió Cuba, acudió Haití, que tiene un problema delicado, sensible, Venezuela, Costa Rica, El Salvador estuvieron presentes. Éramos 11 en total.
Honduras, por supuesto, Honduras y Guatemala, claro. Honduras porque además esta reunión surge como resultado de una conversación que tienen hace algunas semanas la presidenta Sheinbaum con la presidenta de Honduras. Hubo una muy buena respuesta y estamos coordinados en el plan de apoyarnos recíprocamente y de que nuestros respectivos embajadores en Estados Unidos de estos mismos países estén también en contacto, en espejo de lo que hicimos aquí en la Ciudad de México, básicamente. Gracias, presidenta. Bueno, cerramos, que hay mucho trabajo. Sí, vamos con humanismo mexicano. El humanismo mexicano tiene su más profunda inspiración en los pueblos originarios y afrodescendientes de todo el país, porque son culturas que han fomentado sus lazos comunitarios en una organización social que privilegia la fraternidad y la solidaridad social para fortalecer una identidad colectiva que ha logrado sobrevivir, lo mismo a los embates de la conquista, siglos de olvido y neoliberalismo. Nuestros pueblos son ejemplo de resistencia y permanencia que nos enseñan a vivir de manera digna y colectiva. En México existen más de 70 culturas originarias a lo largo de toda la geografía nacional. Son pueblos que han desarrollado conocimientos astronómicos, matemáticos y agrícolas extraordinarios, así como un arte y poética refinadísimas, que son prueba de su avanzado y ejemplar desarrollo civilizatorio. Las culturas originarias y afrodescendientes dan forma a un país más democrático, incluyente y riquísimo culturalmente. Uno de los ejemplos más claros e importantes es el maíz. Ese cereal indispensable en la dieta nacional que es fruto de la naturaleza y la observación humana. Los mesoamericanos y los pueblos de Aridoamérica adoptaron el maíz para darse forma a ellos mismos y así fundaron una de las culturas madre de la humanidad. La domesticación del maíz surgió hace más de 10.000 años en los valles de Tehuacán y Oaxaca y con ella nació la milpa, que es una tecnología única como forma de cultivo basada en la ayuda mutua del maíz con la calabaza, el frijol y los quelites. Una agricultura altamente productiva que se cultiva en comunidad, en colectivo. Así, la milpa dio origen a las comunidades que se convirtieron en ciudades cuyos sitios arqueológicos aún nos maravillan. Entre estas civilizaciones, culturas, destacaron la olmeca, la teotihuacana, la tolteca, la maya, la mixteca, la zapoteca, la tarasca, la totonaca, la mexica, la tlaxcalteca, la cholulteca, la texcocana, asentadas en la región conocida como Mesoamérica y por una diversidad de pueblos nómadas establecidos en el norte, en Aridoamérica. En todas las culturas mexicanas, el colectivo es más importante que los individuos. No es raro que los mexicanos seamos un pueblo que cree en lo colectivo, en el bien común, en el bienestar de la mayoría. Los pueblos originarios y afrodescendientes son ejemplo y guía de resistencia, permanencia y constancia. Son la mayor riqueza e inspiración para imaginar un país más digno e igualitario. Buenos días. ¿Perdón? Vamos a estar aquí en reuniones internas. Gracias, buenos días. Hasta luego.